piloto porque todavía faltan varios en entrar y se me olvida grabar, sí, señor. Entonces les decía, la idea es, por ejemplo, el ejercicio que me acaban de presentar, pues ahí no queda, la idea es darle continuidad hasta el final. Entonces, cada semana ustedes lo van a ir puliendo, lo van a ir nutriendo. Entonces, pues, ejemplo, lo que me comenta aquí Miguel, entonces, no hay problema, esta semana lo puede ajustar, lo puede acomodar, le puede ir dando forma. Lo que me interesa es que al final pues tengan una base, ese no va a ser un definitivo, no va a ser ya el que van a utilizar ya definitivamente, nada. Lo que me interesa es que hagan ese primer ejercicio, el primer acercamiento de la construcción, por lo menos del planteamiento de la problemática, de una justificación, unos objetivos y hasta una hipótesis. Y hasta ahí creo que llegaremos en lo que nos resta de la asignatura. Pero sí que hagan el ejercicio y que ustedes mismos vayan descubriendo esas cosas como las que plantea Miguel y entonces vayan acomodando. Porque este proceso del desarrollo pues, de la investigación de cualquier, ¿no? De cualquier aspecto, de cualquier índole, pues nos involucra en eso, en que hay que estar haciendo ajustes constantes. Porque a medida que vamos, por ejemplo, leyendo más autores o consultando más literatura, vamos descubriendo nuevas cositas que pueden ser interesantes para vincular dentro del trabajo, dentro del proyecto. Entonces, y a medida que usted se vaya formando ya una idea cada vez más clara de lo que quiere, entonces pues va a ir puliendo mucho más su documento, su proyecto. Entonces, no hay problema. El ejercicio se va a ir haciendo y lo vamos a ir llevando hasta la última tutoría. Por calendario, la próxima semana hay otra actividad evaluativa que vamos a seguir simplemente nutriendo. Entonces, para la segunda actividad, o sea, para dentro de 8 días, pues entonces van a tener esta semana y la otra para que van anexándole o vamos, por ejemplo, puliendo lo que ya hicieron y anexándole otras cositas que vamos a ir trabajando. ¿Listos? Entonces, inicialmente tengo algo pendiente con ustedes desde hace 2 clases, que es la revisión rápida de las normas APA, porque como ya empezaron a escribir, entonces sí requiero de que tengamos una visión general de qué es esa norma, qué implicaciones tiene y por qué esa norma. Entonces, les voy a compartir la ventana, la pantalla, que vamos a trabajar en la primera parte de la clase de hoy, que hace referencia a la norma APA. La norma APA es un estilo de presentación de documentos. Entonces, existen diferentes normativas a nivel nacional o a nivel internacional para la presentación de documentos. Entonces, se hace necesario pues que ustedes la conozcan porque necesitan aplicar la norma en la construcción de su documento. Entonces, les decía, creo que la semana anterior, pues que en nuestro país, hasta hace algún tiempo, pues casi todo el mundo trabaja con las normas ICONTEC. Por ejemplo, cuando yo estaba en mi colegio, todos los trabajos que me colocaba la profesora de lenguaje, de la castellano, a realizar, pues eran con la norma ICONTEC y trabajamos con esa norma ICONTEC, que era una norma nacional, lo que es una norma nacional. Todavía sí, pues, todavía funciona, todavía aplica, pero hoy en día, pues con la globalización con la fácil distribución de la información, pues ya requerimos de normas internacionales, cosa que el documento que elaboremos sea tratado en cualquier parte del mundo sin ningún inconveniente. Si yo lo hago con norma y contexto, pero por ejemplo lo quiero publicar en una revista extranjera, no me lo reciben en ese formato, lo tengo que mandar en formato APA. Entonces, de ahí la necesidad de que ustedes se familiaricen con la norma, que tengan más o menos claro unas generalidades de lo que implica usar la norma y el por qué. Entonces, existen, como les digo, diferentes normativas, pero la que se adopta internacionalmente o la más usada a nivel global es el estilo APA. Es una norma generada por la Asociación de Psicología de los Estados Unidos, que me plantea una serie de requisitos o de pautas para la presentación o la elaboración de los documentos, de diferentes tipos de documentos escritos. Me voy a remitir pues al que nos corresponde a nosotros, que es el de un proyecto de investigación, el que hace referencia a un proyecto de investigación o a una tesis, como lo veíamos en el ejemplo de la clase anterior. Entonces, este documento ya se los había compartido, igual está ahí todavía en la plataforma para que lo descarguen y lo tengan, que se les convierta en un manual bastante consultado, porque yo sé que lo van a usar bastante. Traten de ir implementando todos los trabajos que van presentando utilizando la norma. El semestre anterior, con algunos que estuvieron en clase de informática conmigo, pues tratamos algunos aspectos de la norma e incluso lo aplicamos porque estamos viendo procesador de texto, entonces
ya tenían una base o ya tienen una base. Este año sale la versión número 7 de la norma. Hasta el año pasado trabajamos con la versión 6, este año aparece en la 7. La norma es un poco extensa. En este documento, que consta de 75 páginas, hay un resumen de la norma con los aspectos más fundamentales, los aspectos más básicos. Entonces, pues los invito a que lo revisen. Por aquí voy a hablar de algunas generalidades, pero sí que se tomen un tiempito y lo puedan revisar para, Tatiana, listo, para que, como les digo, lo puedan ir aplicando. La idea es que se vayan familiarizando, que lo vayan utilizando, para que al final, o bueno, con el tiempo, usted ya no tenga tantas dificultades con la presentación de documentos. Entonces, por acá hay una justificación, dice que la excelencia de la escritura es crítico para el éxito de muchas actividades académicas y profesionales. Nos dicen que el estilo APA es un conjunto de pautas para la comunicación académica clara y precisa, que ayuda a los autores, tanto nuevos como ustedes. Uy, qué pena. Dígame. Es que alguien que tiene el micrófono prendido y no está escuchando bien. ¿Alguien tiene el micro prendido? Usted a ver quién es, por favor. Gracias, ya. Sí, he escuchado algo por ahí en el fondo, pero no. Bueno, listo. Ahora sí, listo. Gracias, Miguel. Bueno, seguimos acá entonces. Hola, Tatiana, creo que llegaste por ahí. Sí, creo que sí. Bueno, entonces les decía que es básico. Hola, profe. ¿Cómo estás? Hola a todos. Bien. Listo. Bienvenida. Apenas arrancamos. Entonces, es fundamental el uso de la norma para la presentación. Eso es como les digo, como un protocolo, como una norma para poder entendernos. Entonces, unas pautas claras y definidas para que todo aquel que vaya a escribir o a elaborar un documento la siga y poder tener facilidad en la comprensión de lo que nos presenta. Nos dice aquí entonces que tanto para usuarios nuevos como experimentados, lo que se busca es alcanzar la excelencia en la escritura. Es utilizado por millones de personas en todo el mundo, en la psicología y también en diferentes campos, en la enfermería, en las comunicaciones, en general, en todo lado se aplica esta norma: ingeniería, educación, negocios, y se utiliza para la preparación de manuscritos y su publicación. Entonces también se aplica para trabajos estudiantiles, disertaciones y tesis, lo que les digo, trabajos de grado o tesis. Es planteado por la Asociación Americana de Psicología, como les decía, y esta versión 2007, pues, esta versión 7, perdón, corresponde a este año. ¿Por qué usarlo? Entonces, pues ahí les dejo estilo APA para los estudiantes, ahí les dejo para que lo revisen, ahí está la justificación y la importancia de. Quiero tratar los aspectos básicos y fundamentales de. Entonces, acá me voy a acercar un poquitico. Por favor, me confirman si están viendo el documento PDF. Señor, está viendo. Sí, bueno, listo. Entonces, me voy a centrar en lo fundamental. Listo, les dejo el resto para que lo revisen. Entonces, caso concreto, por ejemplo, estamos trabajando tesis o documentos de trabajos de investigación. Entonces, acá nos hablan de la organización del documento, cuáles son las páginas que llevan y cuál es su orden. Entonces, la semana pasada les mostraba un ejemplo que era mi trabajo de grado, entonces ahora veíamos que tenía una estructura similar a este que tenemos por acá. Entonces vamos a tener una portada, una contraportada, habían unas páginas anexas como los agradecimientos, la dedicatoria, esas son opcionales, si se quieren poner se ponen, si no, no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es que tenga un resumen en español, pues porque es nuestra lengua, y el astra, en el mismo resumen, pero en inglés, con esa partecita que me hablaba de las palabras claves o las keywords en inglés. Entonces van ahí. Luego viene el texto o el contenido como tal del documento y en la parte final aparecen las referencias, tablas, figuras, apéndices. Aquí nos recomiendan ponerlas todas al final, pues en el documento que yo les mostraba, por ejemplo, las figuras y las tablas las colocaba dentro del mismo contenido del documento. Entonces, aquí más o menos una idea de, esa es muy ceñida o muy, pues está muy sesgada por el formato que le dé la universidad. Pues después de que lo cumplan no hay ningún problema. Hola Isleni, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Bienvenida. Entonces, les decía que es muy regulado por cada universidad. Entonces, la universidad dice, bueno, la estructura de nuestros trabajos o documentos de grado tiene en este orden. Pero, pues, en general, todas tienen que seguir las pautas que me marca la norma APA como tal. Entonces, nos dice
acá la norma, cuando incrustamos tablas o figuras, entonces dentro del texto, después de que se mencionen por primera vez, entonces si yo voy a hablar de una tabla, entonces primero la nombro, primero la menciono en forma de texto y luego la coloco. Entonces, los datos recolectados de las notas del primer parcial se pueden observar en la tabla 1, y entonces más abajito encontramos la tabla 1, por ponerles un ejemplo. Pues llamándola con el nombre que corresponda. O la figura 1 hace alusión a los estudiantes del grupo de metodología de la investigación, y abajo aparece, más abajito o allá al ladito aparece la figura 1 con la fotografía. Entonces, la norma me dice eso, siempre que vamos a utilizar tablas y figuras, se deben de llamar o mencionar antes de que aparezcan en el documento como tal, en el texto. Por acá nos dice que podemos utilizar notas al pie. Las notas al pie son pequeños textos que colocamos en la parte inferior de la página. Por ejemplo, esto que está aquí, que estoy resaltando, guía resumida del último, eso es una nota al pie, entre comillas, no, este es un pie de página, no es una nota al pie. Normalmente las notas al pie hacen referencia a la bibliografía. Cuando estoy utilizando alguna citación, entonces normalmente se acostumbra a colocar al final de la página, en la última partecita que se llama el pie de página, una notica. Entonces, tomado del libro tal, o de la revista tal, o del periódico no sé qué, o de la página yo no sé dónde. Esa es una forma. O la otra, pues es simplemente referenciarlo y que aparezca en la lista bibliográfica. Hay diferentes formas de hacerlo. Pero las notas al pie, entonces, se utilizan en la parte inferior de la página. Hoy por hoy ya no son tan utilizadas, antes se usaban con mucha frecuencia, ahora su uso está siendo cada vez como un poquito menos cotidiano, pues ya no encontramos documentos con tantas notas al pie, antes eran muy comunes, incluso en algunos documentos casi un cuarto de la hoja eran notas al pie y el resto era texto del documento como tal. Entonces, dependiendo del estilo del que escribe. Por acá nos dice que los trabajos como disertaciones o tesis de grado pueden requerir elementos adicionales que no están mencionados ahí. Lo que les decía, siguiendo las pautas institucionales, lo que me marca la universidad, para el orden de las páginas y ese tipo de elementos que llevan los documentos. Pero en general, siguen la estructura de la norma APA. Elemento fundamental, ¿qué me dice la norma referente a los márgenes? El documento en su contenido debe de estar configurado con las siguientes márgenes. Usar una pulgada, o sea, de 2,54 centímetros. Eso es lo que dice él, estilo APA. En todos los cuatro extremos, bueno, sus cuatro laterales, en la parte superior, en la parte inferior, en la izquierda y en la derecha. Pero aquí me hacen una aclaración, por ejemplo, los documentos como tesis, entonces pueden de pronto variar un poquitico la margen. Acá me sugieren 1,5 pulgadas o 3,81 centímetros. Esto con el fin de tener precaución con la encuadernación. Por ejemplo, cuando ustedes presentan una tesis de grado, bueno, ahorita por el uso del papel ya no la están recibiendo en físico, pero hasta hace muy poquito tiempo se recibían en físico el documento, el libro como tal. Pero ustedes no lo presentan como, o no lo presentaban como presentan un trabajo convencional, en una carpetica o argolladito, no. Se debe mandar a encuadernar y a estampar la carátula y todo eso con el título de la tesis. Entonces, se respeta un pequeño margen adicional por la parte izquierda para cuestiones de encuadernación. Entonces, le aumentamos media pulgada. Como les digo, pues ahora, si reciben el documento en digital, pues ya no tendríamos que preocuparnos por la encuadernación. Pero si necesitan entregarlo en físico, entonces ahí sí hay que imprimirlo, hay que encuadernarlo y pues presentarlo ya formalmente. Entonces, por eso se amplía ese margen. Pero en condiciones normales, en condiciones cotidianas, los márgenes del documento son de 1 pulgada por sus 4 laterales, por sus 4 extremos, arriba, abajo, la izquierda y la derecha. Entonces, a tener en cuenta. Las fuentes a utilizar. Entonces, esta versión nueva amplía un poquito el abanico de fuentes a utilizar. Hasta el año pasado, pues les hablaba de usar la Times New Roman o usar la Arial. Ahorita encontramos un abanico un poco más extenso. Ya me contempla la Calibri de tamaño 11 puntos, la Arial que ya estaba en tamaño 11 puntos, y también encontramos una que se llama Lúcida. Estos son los nombres de las fuentes o tipos de letra. ¿Por qué estos tipos de letra? Porque son muy fáciles de leer, no tienen formas raras,
ni curvitas, ni arabescos, ni nada de adornos, nada. Son letras muy planas, muy fáciles de leer. Entonces, existen dos tipos o dos formas, dos estilos más bien de fuentes, unas que son las sans serif, que son estas, cualquiera de estas tres cumple con esa o hacen parte de esta familia, son como esta que estamos viendo acá, así, son rectas, no tienen nada de curvas ni nada de por el estilo, y hay otras que son la serif normal, que es como la Times New Roman. La Times New Roman es fácil de leer, pero tiene unos pequeños, como les digo yo, pues unas partes son más delgaditas que otras. En estas series, estas sans serif, todas son de igual ancho y no tienen curvas ni nada. La Times New Roman es un poquitico más elegante, por decirlo así. Tiene unas partes en cada letra un poquito más delgaditas, tiene punticas, pero es muy suave, no hay tanto problema. Entonces se puede leer sin ningún inconveniente. Si vamos a usar la Times, entonces la norma nos dice que a 12 puntos. Si vamos a usar la Calibriol Arial, a 11 puntos. Y si vamos a usar la Lúcida, usamos a 10 puntos el tamaño de la letra. También dentro de la serif, de esas que son un poquitico más como elegantes, por decirlas así, por llamarlas así, pues está la Georgia a 11 puntos o la Computer Modern a 10 puntos. Cualquiera de estos fuentes las puedo utilizar, cualquiera de estas las puedo utilizar. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, esta Computer Modern Normal, la utilizamos en una aplicación, en una extensión, en un programa que me sirve para construir documentos, sobre todo de corte matemático, donde tengo que involucrar ecuaciones y fórmulas matemáticas, ese tipo de cosas. Entonces, ahí usar Word de pronto no es tan cómodo porque me va a tomar mucho más tiempo y no va a ser tan profesional. Pero esta aplicación llamada LaTeX es una aplicación profesional para la manipulación de todo ese tipo de ecuaciones y fórmulas matemáticas. Y en general también puedo construir documentos de texto como los que hago en Word desde una herramienta profesional, muy profesional. Esta es de tipo educativo, es de tipo, bueno, lo utilizan los investigadores para presentar sus documentos en formato LaTeX, o la aplicación se llama LaTeX. Entonces, esta la encontramos por allá con esa aplicación. De resto, pues cualquiera de estas las puedo utilizar. Mucho cuidado, no es que porque a mí me gusta más la Comic Sans, entonces le vamos a poner Comic Sans. O que me gusta más la Tahoma, entonces le vamos a poner la Tahoma. O bueno, cualquiera de esas letras o fuentes que existen por ahí disponibles en Windows o que ustedes pueden descargar. La norma es clara y me recomienda usar estas letras por su fácil comprensión y lectura. Entonces, por acá, pues me hacen simplemente esa referencia. Luego me habla de figuras, entonces en las imágenes de las figuras se usa el tipo de letra que utilizamos, sans serif, o sea, la Arial o la Calibri. Y el tamaño de la letra que coloco en las figuras es entre 8 y 14 puntos. Yo les recomiendo 9, 10 punticos, que quede un poquitico más pequeña que la letra de texto normal. ¿Dónde lleva el texto las figuras? Pues a todas las figuras o a todas las tablas hay que colocarles el título y hay que colocarles la fuente. Entonces, por ejemplo, figura 1, 2 puntos, encimita de la figura. Figura 1, 2 puntos, estudiantes de metodología de la investigación, por decir algo ahí. Universidad Remington, Cartago, semestre 2 del 2020, por poner algo, ese es el título de la foto. Y debajo, después de la foto, fuente, entonces 2 puntos, elaboración propia, si yo tomé la foto, o tomada de Facebook y coloca uno la dirección, o tomada de Google y coloca uno la dirección, o tomada del libro tal o de la revista no sé qué y se coloca ahí la referencia. Entonces, esos testigos utilizan como fuente la sans serif, la Arial o la Calibri, y en tamaño 8, 9, 10 hasta 14, les recomiendo que utilicen un puntico más pequeño que el del texto normal, que el del texto de párrafo convencional. Por acá nos dice que, bueno, códigos de computadora, notas al pie, las notas al pie también van a ir en una letrica más pequeña, me dicen acá. Puedo utilizar el mismo tipo de fuente de texto, pero con un tipo de letra, un tamaño de letra un poco más pequeño, un poquitico más pequeño. El espacio entre renglones. Entonces, la norma me dice, en general, se utiliza el doble espacio. Entonces, doble espacio entre renglón. Entonces, en todo el documento, según dice la norma, ¿no? Incluyendo el resumen, las citas, los números, lo que lleva pues, el contenido, las tablas, las figuras, esa lista de contenido al principio, y las referencias. Todo eso se utiliza a doble espacio, dice la norma.
El doble espacio bueno, es un espacio suficiente. En algunas ocasiones incluso les decía, trabajenlo con 1,5, que es más que suficiente. A veces 2 es demasiado. Pero bueno, no hay dilema, la norma me dice trabajarlo a doble espacio. Acá la norma entonces me dice algunas excepciones que no llevan doble espacio. Entonces, por ejemplo, la portada y la contraportada, la página de los títulos, esos no van a doble espacio. Entonces, para que lo tengan en cuenta. En las tablas tampoco se utiliza doble espacio, dentro de la tabla, ¿no? En las tablas no utilizamos doble espacio. Por aquí me escribe quién, Andrés. ¿Qué pasó con Andrés? ¿Dónde más? Espérame un segundito a ver qué pasó por aquí con Andrés. Listo, ya me dice que va a entrar, listo. En las tablas tampoco, en las figuras tampoco utilizamos doble espacio en el caso de que el nombre de la figura o la fuente sea muy largo y que me ocupe más de un renglón, entonces tampoco usamos doble espacio. En las ecuaciones matemáticas tampoco usamos doble espacio. En las notas al pie de página tampoco se utiliza el doble espacio. Pero de resto, en las demás partes del documento sí lo debo de aplicar. Entonces tengámoslo en cuenta. Bueno, ingresemos por acá, Andrés, que acaba de llegar. Bueno, ¿qué otras generalidades? Entonces, tipo de letra, márgenes, espacio, alineación y sangría. Entonces, dice la norma, debe utilizar una sangría al inicio de cada párrafo. Esa sangría se llama sangría de primera línea, los que utilizan Word. Entonces, al inicio de cada párrafo se debe aplicar sangría de primera línea, que corresponde a un espacio adicional al del margen de la página. Ejemplo, aquí lo pueden ver. Ustedes ven que aquí estoy empezando un párrafo. La primera línea del párrafo tiene un espacio adicional, un margen adicional. A esto se Buenas, llama sangría de primera línea. Hola Andrés, buenas ¿cómo estás? noches. Bien, ¿o qué, profe? Buenas noches, compañero. Bien, bien. ¿De qué hablan de las normas APA? Sí, Buenas señor, noches. normas APA, exactamente. Ah, listo, profe, hágale Estoy pues, gracias. explicándoles un poquito las generalidades de la norma, listo, para que las puedan aplicar en la construcción de sus documentos. Listo, Bueno, profe, entonces les gracias. decía, la norma me plantea que al inicio de cada párrafo de texto debo de arrancar con esta margen adicional que se llama una sangría. Es una sangría de primera línea, se llama en los que utilizan pues el procesador de textos de Word. También me dice en cuanto a la alineación, que los párrafos no van alineados, no van justificados. Nosotros estamos acostumbrados a justificar los documentos. ¿Qué es justificar? Que todos los renglones queden del mismo ancho. La norma APA me dice no use la justificación, utilice siempre alineación al margen izquierdo. Eso me dice la norma. Entonces, pilas con eso. La norma plantea eso. Lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a la justificación de los párrafos. Entonces, cuando empezamos a ver que por acá por la derecha los párrafos empiezan a culebrear, pues las líneas de texto, perdón, empiezan a culebrear, no parece visualmente bonito para nosotros. La norma dice que eso no debe de ir justificado, que los párrafos, las líneas de texto, perdón, todos los párrafos deben ir alineados hacia la parte izquierda, o sea, por este lado de acá. Por aquí sí lo voy a ver pues, lineal, pues derechito, pero por la parte derecha lo vamos a ver que empieza unos renglones más largos que otros. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque nosotros somos muy dados a justificar. Por acá nos dicen la sangría de párrafo, lo que les decía, al inicio de cada párrafo, entonces se aplica la sangría de primera línea y el margen que se da, este margen corresponde a media pulgada, que es 1,27 centímetros. Acá nos dice no use la barra espaciadora, o sea, no me pare aquí al final y empiece a darle espacio, 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 no, utilice sangría para que el documento quede elegante, para que quede profesional. Entonces usted se mete a las opciones de párrafo de su procesador de texto y ahí hay una que dice sangría. Y entonces usted ubica unas que son sangrías especiales, hay una que dice sangría de primera línea. Y usted simplemente configura que esa sangría esté a 0,5 pulgadas, como nosotros trabajamos en otro sistema, en centímetros, entonces es 1,27 centímetros. Entonces usted simplemente configura y listo, y aplica. Entonces recuerden, no me van a crear la sangría dándole barras espaciadoras. Que se paren acá al principio del párrafo y empiecen a darle espacio, 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 hasta darle un margen.
Eso no es profesional, entonces para que lo tengan en cuenta. Acá hay algunas excepciones que no llevan sangría, entonces, por ejemplo, la página de portada no lleva sangrías, nada de eso. Los resúmenes, los encabezados no llevan sangrías, entonces para que lo tengamos ahí presente cuando estemos construyendo el documento. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. Las tablas tampoco, los apéndices ni la bibliografía lleva sangría de primera línea, para que lo tengan en cuenta. Encabezados de página. El encabezado es un texto o un gráfico que va al principio de la página. Entonces, si ustedes ven este documento, por ejemplo, en este documento tiene un encabezado que es esta línea y este www.normazapa.pro y el número de la página. Ese es el encabezado. El que cada la página y en la parte inferior, que en todos va a aparecer, guía resumida de uso del manual de normas APA séptima edición 2020, en todas las páginas aparece, se llama un pie de página. La característica del pie de página es que se repite en todas las hojas y la característica del encabezado es que se repite en todas las hojas. El encabezado va arriba en la página, la parte superior de la página y el pie de página viene abajo. Entonces lo que yo ponga en los encabezados se va a repetir de ahí para abajo en todas las páginas. Entonces acá me dicen cómo debe de ir el encabezado, qué debe de llevar. Me hablan también de la numeración de las páginas. Entonces, acá me dice que los números de página de los documentos de estilo APA, tanto para estudiantes como profesionales, entonces deben de seguir las siguientes características. Entonces, use la función numeración de páginas de su procesador de texto. No escriba los números usted en forma manual. Deje que el programa lo utilice su numeración automática. Inserte los números de página en la esquina superior derecha. Aquí donde tiene este documento, esquina superior derecha. Acá está el número de la página. Entonces me dice acá la norma en su versión 2020, o sea, versión 7. El número de página debe aparecer en todas las páginas. La página de la portada o título lleva el número 1. Ojo, antes la norma me decía la portada, la contraportada no van numeradas. Ahora sí, ahora dice en todas las páginas. Y la primera página del documento, que es la portada, arranca con el número 1. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Porque hasta hace poco la portada, la contraportada, eso no llevaba números de página. Pues se contaban, pero no llevaba los números como tal. Ahora sí los lleva. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, si vamos a escribir encabezados de página, entonces acá me dan las pautas. En mayúscula o no sé cómo, es que no tenga más de 50 caracteres, incluyendo los espacios y los signos de puntuación. Bueno, algunas pautas para escribir los encabezados en el caso de que lo vayan a utilizar. Luego vienen los títulos. Entonces acá vamos a hablar de los diferentes niveles de títulos en la construcción de un documento. Entonces acá nos dicen que los títulos identifican el contenido dentro de cada una de las secciones del documento. Entonces, dependiendo el nivel del título, lleva unas características particulares. Lo podemos ver tal cual como aparece este cuarto apartado. Este es un título principal. Acá tengo un título de segundo nivel, por decirlo así. Y la norma APA me establece hasta 5 niveles para los títulos. Cada uno de ellos tiene una forma característica de formato. Entonces, a tener en cuenta. Me dice que hay 5 niveles de títulos en el estilo APA. El nivel número 1 es el más alto o principal. Luego viene uno de segundo nivel, que es un subtítulo, son los subtítulos del nivel 1. Luego vienen los de nivel 3, que son los subtítulos del nivel 2, y así sucesivamente para los siguientes 4 y 5. Entonces, ¿cuáles son las características de esos títulos según el nivel en que se encuentran? Entonces, por acá nos dicen que si solo se necesita el nivel de título, use el nivel 1. Solamente si necesito 1. Si necesito 2 niveles, ojo, no es obligatorio que use los 5. Todo depende del documento que estoy elaborando. Entonces, no es obligatorio usar los 5. Si solo requiero del primer nivel, listo, no hay problema. Si requiero de 2 niveles, o de 3, o de 4, pues solo uso hasta 4, no es necesario usar los 5. Entonces, pues todo depende de la estructura del documento que voy a crear. Entonces, por acá,
por decir algo, en nuestra asignatura tiene tres capítulos básicos. Capítulo 1, que era la introducción a los enfoques o modelos de investigación. Entonces podría decir que ese primer título, que era la introducción, pues es de nivel 1. Y entonces yo podría decir, dentro de ese nivel, bueno, ese sería de nivel 1, el primer título. El segundo título de nuestra asignatura se llama el enfoque cuantitativo. Y el tercer título de nivel 1 sería el enfoque cualitativo, como los tres grandes capítulos. Y dentro de cada uno de esos, pues tenemos unos subtemas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la introducción a los enfoques, entonces hacíamos una descripción general del enfoque cualitativo, una descripción general del enfoque cuantitativo, y luego hacíamos una comparación entre los dos. Entonces, cada uno de esos aspectos podría ser un subtítulo del nivel 1, o sea, que sería unos títulos de nivel 2, por poner algún ejemplo. Entonces, para que lo tengan presente. Todo depende de la estructura del documento que estoy creando, ¿listo? Entonces, acá nos van a marcar, entonces, cada uno de los títulos de nivel, cuáles son sus características, cuál es su formato. Entonces, acá tenemos en esta tabla, miren que la tabla va nombrada acá arriba, y aquí la mencionan antes de que aparezca la tabla, cada uno de los 5 niveles, y al frente me dice cuál es el formato. Entonces, por ejemplo, los títulos de primer nivel van centrados, son los únicos que van centrados en la hoja. Los demás títulos no van centrados, solo los de nivel 1. Van centrados, van en negrita, en negrilla, y llevan pues el título del encabezado del caso. Entonces, el texto comienza como un nuevo párrafo. Entonces, debajo comienza, después del título, comienza un párrafo convencional. Los títulos de segundo nivel llevan el siguiente formato. Miren, ya no va centrado, va alineado a la izquierda. Van en negrilla y pues llevan el título de esa sección. Y el siguiente línea de texto pues comienza como un párrafo nuevo. O sea que a la siguiente línea se le aplica la sangría de primera línea. Entonces pilas con eso. Ni el título de primer nivel ni el título de segundo nivel llevan sangría de primera línea. Eso es para los párrafos. Entonces, primer nivel centrado en negrita. Segundo nivel alineado a la izquierda y en negrita. Los siguientes textos comienzan en la siguiente, bueno, el párrafo o el texto a continuación comienza en la siguiente línea como un nuevo párrafo. Título de tercer nivel va alineado a la izquierda, va en negrita, pero esta vez lleva cursiva. ¿Cuál es la cursiva? Así como la ven aquí, la letra un poquito inclinada hacia la parte derecha. ¿Ves? Esto lo diferencia del segundo nivel. ¿Por qué? Porque si miran, ambos van alineados a la izquierda, ambos van en negrilla, pero el de segundo nivel no lleva cursiva, el de tercer nivel sí lleva cursiva. Y el texto que sigue comienza en la siguiente línea. Luego venimos con el título de cuarto nivel. Va a ir alineado a la izquierda, pero con sangría. Este ya tiene sangría de primera línea. Va a ir en negrilla, lleva el título y finalizamos este título con un punto. Y otra característica, el texto comienza en la misma línea y continúa como un párrafo regular. O sea, escribí el título aquí, termino con punto y el texto ya no sigue en la siguiente línea, sino que arranca de una vez ahí. Ya sin negrilla, ya sin nada nada, pues en texto normal, en texto convencional. Entonces, el texto comienza a continuación del título. Ya no hay que bajar. Dígame, Andrés. Quiere decir eso, pues ahí que el párrafo vendría siendo punto con el título, ¿no? O sea, se convierte el párrafo, exactamente. El párrafo hace parte, pues, termina el título y comienza el párrafo ahí seguido. Continúa de una. En los 3 niveles anteriores, el párrafo comienza en la línea siguiente, es debajo del título. En este caso, el de nivel 4, el párrafo comienza después de que se acaba el título. Entonces, terminé el título con punto y a continuación sigo escribiendo el párrafo. Entonces ya no dejo una línea o ya no bajo, pues, sino que sigue ahí a continuación. Y finalmente, el de nivel 5 es básicamente el mismo, solo que tiene cursiva. Entonces, alineado por la izquierda, con sangría de primera línea, con negrita y con cursiva. Finaliza con punto. Y el texto que sigue comienza después del punto.
en la misma línea y continúa como un párrafo regular. Entonces, hasta aquí llega, aquí ya, a partir de aquí donde tengo el cursor, comienza el texto, pero ya no lleva negrilla ni lleva cursiva, comienza el texto común y corriente. Son los 5 niveles de títulos que nos presenta la norma APA en la presentación, en la construcción de documentos. ¿Yo qué les recomiendo? Lo mismo que les recomendé a los que vieron informática conmigo. Pues como la mayoría de nosotros usamos el procesador de texto Word para construir los documentos, antes de empezar a escribir, configuren su procesador de textos para configurar esos niveles, para configurar o dar estos estilos. Voy a hacer un paréntesis porque aquí hay varios que no estuvieron en informática conmigo, porque esto es básico, esto es vital, entonces para que lo puedan ver. Entonces, me voy a salir de aquí, voy a abrir un Word y les muestro a qué hago referencia. Entonces, regálenme un segundito, cargo el procesador de texto y por lo menos este pedacito sí se los muestro cómo lo hacen para que lo tengan claro y lo van aplicando de ahí para adelante cada vez que tengan que construir un documento de este corte. Entonces, les voy a compartir Word, la pantalla de Word, y les muestro por dónde lo hacemos. ¿Listo? Para configurar esos niveles de los títulos. ¿Me confirman si están viendo la pantalla de Word, por favor? Señor. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces los de informática ya saben cuál es la magia, los nuevos no. Entonces les muestro. Acá en la primera pestaña de herramientas donde dice inicio, hay un bloque de textos, o un bloque de herramientas, mejor, que se llama estilos. Antes, mire que tengo el documento vacío. La piratería aquí. Tengo el documento vacío. Antes de empezar a escribir, lo primero que voy a hacer es configurar los niveles de los títulos. Entonces, ustedes observan, si le damos clic aquí al triangulito, aparecen diferentes estilos predeterminados para los textos dentro del documento. Yo voy a usar los que están ahí y los voy a modificar según la norma APA. Entonces, por ejemplo, por aquí hay nivel 1, párrafo sin espacio, título 1, título 2, subtítulo, énfasis y no sé qué, hay un montón. Digamos que yo quiero trabajar con uno de estos y lo voy a modificar. Entonces, este que dice título 1, lo voy a modificar a nivel 1 de norma APA. Listo. Entonces, simplemente, ¿qué hago? Le hago clic derecho al estilo que ya está ahí y le digo modificar. Entonces, le doy clic ahí. Eso me abre una ventanita. En esta ventanita, entonces, digamos que yo le voy a cambiar este nombre para que quede igual a como dice la norma. Entonces, a este le voy a colocar título, voy a ponerlo acá en mayúsculas, título nivel 1, por decir algo. Listo, entonces, acá le voy a decir cuál tipo de letra voy a utilizar. Entonces, digamos que yo la voy a trabajar en Arial. Y voy a trabajar los títulos en tamaño 14. La norma en el nivel 1 me dice centrado y con negrilla. Entonces, le voy a decir acá ya tiene la negrilla, acá en la alineación le voy a decir centrado. Y el color de la letra, negro. Siempre usamos fuente en color negro. Acá vemos el ejemplo, cómo me queda. Entonces, Arial, tamaño 14, negrita, centrado, color negro. No lleva ni cursiva, ni subrayado, ni nada de eso, ni sangría, nada. Y simplemente le puedo decir ya, aceptar. Y ahí he configurado un título nivel 1. Acá quedó. Si yo, aquí todavía no he empezado a escribir, yo le doy clic acá, él automáticamente me aplica esa configuración que yo coloqué allá. Entonces, título nivel 1. Miren que de una me colocó centrado, negrilla, Arial 14, cuando le apliqué acá. Listo, entonces yo les recomiendo, antes de empezar a escribir el documento, configuren todos los títulos y a medida que lo van construyendo, le van aplicando. Entonces, ahí construí el de nivel 1, voy a construir el de nivel 2, para eso voy a usar otro de los estilos que está acá. Le voy a dar clic derecho a este que dice título 2 y le digo modificar. Acá le cambio el nombre, le voy a colocar título nivel 2. Vamos a seguir con el mismo tipo de letra, Arial. Esta vez ya no lo manejo en 14, lo voy a manejar en 12 para que no me quede tan grande. Me dice la norma que los títulos de nivel 2 van alineados a la izquierda y en negrilla. Entonces, lo voy a colocar en negrilla como está acá y alineado a la izquierda como está acá. Y le voy a quitar, le voy a poner, perdón, el color negro. Aquí veo el ejemplo y acá me está aplicando sangría. Entonces, para quitarle la sangría, porque ese título de nivel 2 no lleva sangría,
Vengo acá abajo donde dice formato, y acá hay una que dice opciones de párrafo. Entonces le doy clic ahí. Y yo puedo observar acá en las opciones que acá es donde aparece, vea, tiene sangría especial de primera línea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente le doy clic ahí, le digo que no me aplique ninguna sangría y le digo aceptar. Observen acá ya en el ejemplo que me le quitó la sangría a ese texto. Entonces, acá ya le puedo dar a aceptar. Y acá en la lista de estilos ya me aparece uno que dice título de nivel 2, que es este que está acá. Y acá tengo el título de nivel 1 y el título de nivel 2. Entonces, ahí yo le puedo ir configurando todos los que necesite y listo. Ya después de tenerlos configurados, simplemente voy a comenzar. Entonces, digamos, voy a arrancar con el título principal. Entonces, digamos que voy a hablar de normas APA, versión 7. Digamos que esta era la clase de hoy. Entonces, vamos a hablar un subtítulo de este título principal. Entonces, le voy a aplicar título de nivel 2. Y digamos que vamos a hablar de márgenes, por decir algo. Entonces, el siguiente comienza acá abajo. Miren que acá me está aplicando la configuración básica de párrafo. Claro que yo no la he cuadrado, pero ahí ya me la aplicó la sangría y bueno, y otro tipo de letra y el tamaño. Y entonces yo voy construyendo, entonces yo voy escribiendo y le voy aplicando, a medida que voy construyendo, le voy aplicando los títulos según el nivel que los necesite. Entonces, digamos que voy a inventarme pues aquí para uno más, para uno último, título de nivel 3, vamos acá a modificar. Digamos que le vamos a colocar a este título nivel 3. Entonces, sigo con la misma letra, Arial, sigo con color negro. La característica del título de nivel 3, ya les voy a decir cuál era, que es con negrita. Entonces va alineado a la izquierda, pero negrita y lleva cursiva. Y no lleva sangría. Entonces le quito la sangría. Formato, párrafo, y le quito la sangría, le pongo ninguno. Y le digo aceptar. Listo, entonces acá ya apliqué título de tercer nivel. Entonces, digamos que yo estaba escribiendo aquí, bueno, ya escribí toda la carreta de las márgenes, listo. Voy a empezar con un título de nivel 3. Entonces, de las márgenes voy a hablar de la margen izquierda, por ejemplo. Entonces le aplico acá, ese es un subtítulo de este título. Entonces, nivel 3. Entonces vamos a colocar acá margen izquierda. Entonces, miren que ya me queda, acá arranco, me queda, entonces aquí ya voy a hablar del margen izquierdo. Entonces, al costado izquierdo, por decir algo, costado izquierdo, la margen debe ser, bueno, ahí se me están trabando las letras acá, ya estoy con los dedos tiesos hasta ahora. El margen, el costado izquierdo, la margen debe ser de 2.54 centímetros, por decir alguna cosa. Digamos que ahora voy a hablar de este mismo de márgenes, pero de la derecha. Entonces, le voy a aplicar, ese es un subtítulo de este mismo, entonces le aplico nivel 3. Acá le voy a colocar derecha, listo, y acá arranco, y ahí voy construyendo. Entonces, si yo tengo configurado esto acá, no es sino ir aplicándolo a medida que lo necesito. Y cuando termine el documento ya quedó listo y quedó organizado. Entonces, yo les recomiendo, antes de comenzar a construir documentos, configuren primero estas generalidades, el tamaño de la letra, bueno, todo esto de los estilos de la letra, configuren los márgenes del documento, el tamaño de la página, lo de la línea, lo del espaciado que aparece acá en el interlineado, que lo colocan acá a dos doble espacio, pues, y esas cositas básicas, cosa que cuando ustedes van construyendo el documento, pues vaya quedando ya listo, vaya quedando ya con la norma. Porque si usted primero elabora todo el documento y después, cuando lo ha terminado, comienza a aplicarle la norma, van a ver que el trabajo es mucho más extenso porque todo se les comienza a desacomodar, todo se le empieza a mover, todo se le empieza a pasar de hoja o a brincar para un lado o a brincar para el otro. Entonces, es mucho más práctico primero configurar y a medida que lo va construyendo le va aplicando los formatos que me dice la norma. Simplemente es eso. Esa es una recomendación que les hago para que no tengan tanto dilema con la aplicación de esto. Voy a volver, miremos otro par de cositas por ahí de la norma. Como les digo, les queda para que la revisen y la empiecen a aplicar. Entonces, aquí en este cuadrito está el resumen de
los títulos, la configuración de cada uno de los títulos. Entonces les sirve de guía para la aplicación de los mismos. Acá me habla el título de la introducción, qué tipo de título le aplica, qué tipo de título se le aplica a eso. Por acá me habla crear títulos accesibles, eso es colocar los hipervínculos cuando usted utiliza, por ejemplo, Word. Voy a volver a salir de aquí, voy a volver para el documento, espérenme un segundo. Entonces, una pequeña herramienta que me facilita mucho la construcción, por lo menos de tablas de contenido y eso. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un título principal y tengo un título de primer nivel y 2 títulos de segundo nivel. No voy a parar acá al principio, voy a bajar esto a una segunda página y acá en la primera página voy a hacer una pequeña magia. Yo quiero crear la tabla de contenido de este documento. Cuando yo aplico estos formatos de título desde el principio, entonces, si ustedes quieren colocar una tabla de contenidos de forma automática, pues se vienen para la ficha insertar. Perdón, en la ficha referencias se llama, referencias. Por acá hay un primer botón que dice tabla de contenidos, acá a la izquierda. Si yo le doy ahí, me aparecen varios ejemplos. Yo le voy a marcar al primero. Entonces le voy a decir que el programa automáticamente me genere la tabla de contenidos. Esta es la primera página, yo me había saltado lo que había construido para la segunda. Le voy a dar zoom para que ustedes lo vean. Miren que yo no tuve que escribir la tabla de contenidos. Él solita la hizo. Y observen la característica. Un título de primer nivel, miren que quedó acá afuera. Título de segundo nivel, o sea que este es un subtítulo de este de primer nivel. Me lo colocó un poquito más adentro. Título de tercer nivel, izquierda y derecha, todos dos eran de tercer nivel, porque son subtítulos de la que hice márgenes. Me las colocó un poquito más adentro. Él solito coloca estos punticos de relleno y me coloca el número de la hoja en la cual está. Esto me ahorra muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque usted empieza a escribir el documento, le va aplicando los formatos y al final, cuando tenga que construir la tabla de contenidos, sube a la parte superior del documento, donde va la tabla de contenidos y viene a la ficha de referencias y le dice insertar tabla de contenidos y listo. Y él automáticamente le coloca los títulos que usted aplicó de primero, de segundo, de tercero, y si tuviera de cuarto y de quinto nivel me los pone, y la página en la cual está ubicado ese título. Y adicional a eso, que es lo que me mencionaba ahí la norma, el programa genera automáticamente unos enlaces que se llaman hipervínculos a los títulos. Si yo hundo control en el teclado, ahí tengo pulsado la tecla control y paso mi mouse por encima de alguno de los títulos, miren que me sale una manito. Miren que si estoy por fuera no me sale nada, me sale el cursor. Pero si me paro sobre alguno de los títulos me aparece una manito. Y si yo doy clic, me lleva específicamente a ese título. Miren que ya me llevó a márgenes. Entonces, eso se llaman hipervínculos. Yo quiero ir aquí al título principal Normas APA versión 7. Entonces, tengo control hundido en el teclado y le hago clic. Miren que él automáticamente me ubica a donde está ese título. Entonces, esto ahorra muchísimo tiempo a la hora de construir el documento. Y haciéndolo así, su documento va a ser mucho más profesional. Entonces, la idea es esa, muchachos. Usted puede crear la tabla de contenidos manualmente, como casi siempre lo han hecho hasta este momento la mayoría. Entonces, primero hacen un barrido por todo el documento cuando lo han terminado. Y entonces van identificando los títulos y colocan el número de la hoja en la que está. Y después vienen acá y escriben en forma manual todo eso. Nada, Word tiene herramientas que me simplifican esa tarea. Entonces, utilícenlas. Si usted ya se dio la tarea de configurar los títulos acá en los estilos y los empezó a aplicar a medida que iba construyendo el documento, entonces nada, no pasa nada, simplemente aplíquelos y listo. Cuando vaya a crear la tabla de contenidos, se viene a referencias y le dice tabla de contenidos y él automáticamente le genera la tabla. Digamos que usted ya había puesto la tabla y hizo algunos cambios en el documento, no hay problema, no la tiene que borrar y volverla a hacer. Acá arriba aparece un botoncito que dice actualizar tabla. Usted le da clic ahí y él le pregunta, ¿quiere actualizar solo los números de las hojas? O sea, esto, o toda la tabla, o sea, de títulos y números. Entonces, le podemos decir que toda la tabla y aceptar. Y si ha hecho algún cambio, él automáticamente lo anexa. Entonces, eso me ahorra muchísimo tiempo en la construcción del documento. Entonces, la importancia entonces de conocer estas herramientas. ¿Listo?
Bueno, voy a volver nuevamente a la norma y miramos otro par de cositas. Entonces, lo que les estaba mostrando ahí en la norma hace referencia a eso. Acá nos dice crear títulos accesibles. Entonces, eso es hipervínculos, crear títulos que me lleven automáticamente a. ¿Por qué? Porque normalmente, como les dije ahora también al principio, estos documentos también se entregan ya no casi en forma física, en papel, sino en versión electrónica. Y si yo le coloco un hipervínculo, por ejemplo, a esta palabra, entonces cuando yo estoy leyendo el documento, yo le puedo hacer clic a esa palabra para que me lleve a donde corresponda. Entonces, eso es una de las características pues, de la navegación por Internet. Entonces, para que lo tengan presente y de una vez lo apliquen. Aquí lo que les decía, a ver, si usa Microsoft Word, utilice el menú de estilos para formar los títulos, lo que les estaba diciendo, lo que les acabé de mostrar. Utilicen el menú de estilos para crear o darle formato a los títulos cuando utilicen Microsoft Word. Y listo. Entonces tengan presente eso. Por acá me habla del uso de las mayúsculas y de las minúsculas. Entonces los invito para que lean un poquitico. Capitalizar un título, bueno, para ponerle mayúsculas o no, cuáles llevan mayúsculas y cuáles no. ¿Qué más hablan por acá? Bueno, aquí como les digo son 75 páginas. No me alcanza la noche para revisarlas todas. Pero pues sí les doy este abrebocas para que ustedes se vayan adaptando a la norma. Me habla del uso de la cursiva y de las comillas, cuándo utilizar cursiva, cuándo utilizar comillas. Entonces ahí me dice cuándo hacerlo. Acá me da unos ejemplos, diferentes casos y me da los ejemplos de cuándo usarlo y cuándo no. Cuándo usar cursiva y cuándo no. Acá hay más ejemplos de cursiva para enfatizar y no sé qué. Cursiva inversa, bueno, entonces ahí tenemos diferentes ejemplos para el uso de la cursiva, igual para el uso de la comilla. Entonces también aquí me plantean el caso y el ejemplo, el caso y el ejemplo. A la izquierda está el caso, a la derecha está el ejemplo. ¿Cuándo utilizar las comillas? Los números, entonces, ¿qué manejo le debemos dar al número? Si estamos hablando de edades, si estamos hablando de número de personas, si estamos hablando de número de participantes, número de estudiantes. Entonces, cómo utilizar los números dentro del documento. Entonces, acá aparecen una serie de herramientas que les van a ser de mucha utilidad, de muchísima utilidad. Entonces, por favor, les remito para que revisen esto y que lo tengan a la mano y por favor comiencen a utilizar las normas en la construcción de sus documentos. Entonces, lo bueno de este resumen es que, miren, me coloca por acá el caso y me coloca los ejemplos. Entonces, les puede servir de mucha guía para la construcción del documento. Desde que comiencen la construcción del mismo, vayan aplicando todo lo que me dice la norma. Cosa que cuando usted termine de construir el documento, pues ya tenga listo ese documento, ese archivo. Acá, por ejemplo, me dan elementos de la portada. Entonces ahí vamos a encontrar qué va a ir. Recuerden que ya la portada va numerada, ya sí lleva el número, no como antes. El título de la portada, el autor, título del documento, el autor, afiliación, a dónde trabaja, o en qué empresa, o en qué universidad, o no sé qué. El nombre del curso, o la asignatura, o la carrera, el instructor, el nombre del docente, o del tutor, o del orientador. Profe, Dígame, Jonathan. buenos días. Buenos días, no, buenas noches, qué pena. Listo, Jonathan, buenas noches. Estaba dormido. Dígame, Bueno, hijo. entonces, ¿para qué se utiliza en la herramienta Word portadas si nos da varias referencias de portadas si debemos de crear nosotros mismos la portada? Nada, las que tiene Word son ejemplos, pero ninguna de esas cumple con la norma APA. Eso sí ténganlo en cuenta, Jonathan. Usted tiene que construir su portada según la norma. Las que me plantea Word, eso es como para cualquier documento por ahí que no sea formal, un documento informal. Porque la mayoría de esos ejemplos de portada que tiene Word son con muñequitos, son con fotos, son con fondos. En la norma APA no se contempla ninguna de esas situaciones. Por eso usted debe construir la portada de su documento. Y acá está el ejemplo, la guía para construirlo. Entonces, para que lo tengan presente. Muy buena pregunta, Jonathan. Porque eso La otra pregunta que tenía era, dígame. este va a ser el taller de investigación para la próxima semana, que vendría siendo, o es algo, otra cosa especial, ¿o qué?
No, a donde los quiero llevar es que los documentos que empiecen a construir le empiecen a aplicar la norma ZAPA. Lógicamente, pues en los primeros ejercicios, por lo menos que van a hacer aquí conmigo, pues no van a aplicar todos los elementos de la norma. Después ustedes apenas la van a empezar a usar o apenas la van a empezar a conocer. Algunos de ustedes ya han tenido un contacto con ella, pero otros, imagino, supongo que no. Entonces, pues la idea es que se vayan metiendo en el cuento, porque siempre hay muchos aspectos a considerar en la norma. Entonces, el ejercicio de la asignatura no es que usted aprenda la norma, eso es inherente a lo que van a hacer. Le vamos a dar continuidad a lo que me presentaron el día de hoy, Jonathan. Entonces vamos a continuar con la construcción del planteamiento de una problemática, vamos a plantear una justificación, vamos a plantear unos objetivos y espero poder llegar a alcanzar una hipótesis, que sería ya la última partecita. Pero entonces ya a partir de la próxima semana, entonces ya los documentos que me empiecen a presentar, me empiezan a vincular elementos de la norma APA. Por lo menos el tipo de letra, el tamaño, los márgenes, esas cositas que son básicas, me las empiezan a implementar. Y también la portada del documento. Aquí la portada la van a construir con la norma APA. Entonces, para darle continuidad al trabajo que estamos haciendo, pero vinculando este aspecto. Entonces, acá lo bueno de este resumen es que está descrito, está con el ejemplo, para que usted tenga la referencia y lo pueda utilizar sin ningún inconveniente. Entonces, este documento, como les digo, consérvenlo, guárdenlo, porque va a ser de gran utilidad para ustedes. Entonces, ya se los compartí en plataforma, ya lo tienen y entonces lo pueden descargar. Miren, acá está otro ejemplo, o el ejemplo pues de la portada ya completico. Entonces ahí les queda para que lo miren, para que lo revisen y vayan utilizándolo. Y ante cualquier inconveniente que vayan teniendo, pues van manifestando para irlo resolviendo. Porque como les digo, pues por ejemplo, este es el resumen y el documento es extenso. Entonces aquí me gasto toda la noche y no lo alcanzamos a mirar. Entonces, esto, una invitación para que lo empiecen a aplicar. Como les digo, este es el momento, este es el espacio, ustedes están formándose profesionalmente. Al principio, ojo, yo sé que al principio es un poco incómodo, es un poco maluco, mientras que nos adaptamos a todo lo que nos plantea la norma, pero en últimas, después de empezar a utilizarlo y aplicarlo, usted se va a dar cuenta que el trabajo en muchas ocasiones incluso se vuelve más práctico, más efectivo, pues más eficiente. Y cuando usted compare un documento de los que hacía hace un año con los que va a construir dentro del próximo año, o cuando compare el que me presentó hoy con uno que presento dentro de un año, si sigue aplicando la norma, se va a dar cuenta que no hay punto de comparación. El nivel de calidad del documento es muy diferente. Sí, empezamos a aplicar la norma. Entonces la invitación es a que empecemos a usarlo. ¿Listo? Entonces, la próxima semana, como les decía, pues queda planteada la segunda actividad de evaluación. Esa segunda actividad de evaluación es la continuación de la que me presentaron hoy, con algunos elementos adicionales. Y ya empiezo entonces a ver, o espero encontrar ya en el documento que me manden, que empiecen a aplicar la norma, que la comiencen a aplicar. Algo que se me olvidó mencionarles ahorita, cuando usted configura su Word con eso de estilos de fuente o de estilos de títulos, pues ahí le da una opción para que quede predeterminada. Cada vez que usted abra Word y vaya a comenzar un documento nuevo, aparezcan esos estilos. Entonces ahí tenía la opción, se me olvidó mostrárselas, para que usted no tenga que cada vez que vaya a crear un documento nuevo, ponerse a configurar eso. Esa es tarea de una sola vez. Y después de que usted la configure, ya ya le va a aparecer en las demás. Voy a mostrarles, porque es básico que lo vean. Yo lo había visto con los niños de informática, pero con los que no estuvieron conmigo en informática, ya les muestro, que se me olvidó ahorita que estaba configurando los títulos, mostrarles la opción, para que ustedes no tengan que estar repitiendo cada vez que crean un documento ese detalle. Entonces me paro acá, miren, acá en inicio, por ejemplo, título 1, título de nivel 1, le voy a dar clic derecho, modificar, y acá al final de la ventana hay una opción que dice documentos nuevos basados en esta plantilla. Entonces, si yo le chuleo acá a esta opción y le digo aceptar, cada vez que cree un documento nuevo me va a aparecer en la barra de estilos esta que acabo de configurar. Entonces, cuando configuren un estilo de título, actívenle en esto y le dicen aceptar. Y ya cada vez que creen un documento nuevo, ya esos estilos le aparecen acá en la barra de estilos. No tienen que volver a configurar.
Entonces, eso lo hacen la primera vez y ya después se pueden desentender de eso, porque si activan acá y le dicen aceptar, cada vez que construyan nuevo documento le van a aparecer ya acá en los estilos de títulos, de textos, los títulos que usted configuró. Entonces, se los sugiero, se los recomiendo para que lo aplique. Bueno, me voy para la segunda parte de la clase, que ya no me va a alcanzar, vean. Entonces, nuevamente les repito, muchachos, revisen la norma y empiecen a aplicarla, empiecen. En otras asignaturas, con otros profesores, empiecen a aplicar esos trabajos, esos documentos que usted hace con la norma. Yo sé que muchos profesores ya desde el semestre pasado les están pidiendo la norma, entonces, pues aquí, reforzando un poquitico eso. Bueno, vamos a hablar un poquito del proyecto de investigación para tener herramientas suficientes para que ustedes vayan nutriendo, como les digo, lo que ya me presentaron y se vayan perfilando para la segunda actividad de evaluación, entre comillas, ¿no? Entonces, este documento está colgado en la plataforma para que lo puedan visitar y consultar. Entonces, aquí nos dice que vamos a exponer un poquitico el proceso para desarrollar el proyecto de investigación, describiendo de una manera clara y detallada las partes que lo conforman. Vamos a iniciar primero con la construcción del objeto de estudio, que esa fue la que ustedes me enviaron, el objeto de estudio, el planteamiento del problema, y luego hablamos de la justificación, los objetivos y la hipótesis, que es hasta donde quiero que lleguemos la última tutoría. Entonces, en la última tutoría o en la última sesión de evaluación, ustedes me presentan el documento con el objeto de estudio del planteamiento del problema, que ya lo hicieron. Un primer intento. Yo sé que no voy a encontrar unos trabajos, pues, más, ¿cómo les digo? Pues, fue su primer intento. Dentro de 2 días usted lo va a leer y se va a dar cuenta de que tiene muchos errores, por lo menos gramaticales. No digo de ortografía, pero sí de pronto de gramática. De pronto va a encontrarse que se repiten mucho palabras, o que llevaba una coma y usted se la comió, se la tragó, o un punto y coma, un punto aparte, no sé qué. Entonces, cuando uno escribe, tiene que dejar reposar el escrito, se llama eso. Entonces, usted le da un tiempo de 2, 3 días y se sienta nuevamente a leer lo que usted escribió. Y usted se va a dar cuenta de un montón de cosas que usted dice, Dios mío, ¿yo qué era lo que iba a escribir acá? ¿O yo qué fue lo que escribí acá? Cuando usted lo escribe y lo lee y lo relee, a usted le parece que le quedó muy bien escrito, muy bien hecho, le quedó maravilloso. Pero si usted se da un tiempo de unos 2 o 3 días, bueno, incluso un día, pues hasta un día, unas 24 horitas, se sienta y lo lee, y usted va a decir, ay, ¿yo qué fue lo que escribí aquí? Empecé a darle vueltas y al final no dije nada. Aquí yo creo que iba una coma y yo no la puse, o aquí de pronto llevaba un punto seguido y yo no lo puse. Entonces, ese ejercicio también es muy interesante. Entonces, lo que me presentaron hoy, que era el objeto de estudio del planteamiento del problema, una idea y una descripción general del problema, pues lo van a ir puliendo, lo van a ir mejorando. Ya la primera mejora que van a aplicar es la norma APA, en la presentación del documento. Segunda parte, de una vez, la segunda parte de la segunda evaluación, por decirlo así, o la segunda parte va a ser la justificación y los propósitos u objetivos. Segunda parte. Entonces, tienen esta semana y la próxima semana para que construyan esa parte. Y la última parte es donde van a plantear la hipótesis. Creo que alcancemos a llegar hasta allá, en la construcción del documento de ustedes. Esa representará, entre comillas, pues, el parcial final o la última nota de la asignatura. Me interesa que pues le den continuidad, que es lo que les estoy diciendo. Entonces, comienzan con la misma, le van a hacer unos pequeños cambios, si usted lo considera. Si usted lo lee y dice, no, me quedó muy bien escrito, no tengo que hacerle cambios, entonces listo, no hay problema. De todas formas, yo lo reviso y cualquier detallecito que le va pillando por ahí, pues les voy comentando, a ver de qué forma los puedo orientar un poco. Entonces, de eso se trata, pues, esta última. Profe, una preguntita. Dígame. Sí, lo escucho. Profe, es que ahorita que estaba mirando, Sí. que estaba mirando en la plataforma, pues lo estaba mirando por acá por el celular porque estaba trabajando y usted había dicho, pues, yo tenía entendido que había era que como tener la idea, pero pues no, estaba viendo como para subir la idea y no encuentro la forma para subirlo. Usted escribiendo, lo escribe, usted me lo escribe en Word y ahí sube el archivo. Ahí aparece en la plataforma, ya está habilitado. Por eso, en la plataforma ya está habilitado para subirlo. Sí, ya les muestro. Ya alguien ya lo ha subido, Camilo me parece que ya lo subió, ¿cierto, Camilo? Sí, Lo profe, que sí, yo ya pasa es que Sí, yo estaba mirando era por acá por la aplicación de la universidad por Moodle.
Ya lo voy a mirar, ya lo miramos. pero no veo la forma. Listo. Ya le muestro. Y también lo voy a remitir al video tutorial que está al principio de la asignatura. Sí, acá está, vea. Primer parcial, este que tiene la manito. Entonces, en la semana del 31 al 6 de septiembre, 31 de agosto al 6 de septiembre, usted simplemente le hace clic ahí y él le abre otra ventanita y allá le va a mostrar. Entonces, vea, por ejemplo, a mí me aparece así porque yo y el profesor, entonces acá me dicen, hay 10, estoy esperando 10 trabajos. Hasta el momento me lo han mandado 4. Hay 2 que lo subieron, pero se les quedó en la mitad del camino. No le dieron al final clic en el botón enviar para calificar. Se les quedó como borrador. Entonces, en este momento he recibido 6 de los 10 que tengo ahí. Profe, a mí me pasó eso. ¿Qué tengo que hacer? A mí me dice borrador no enviado. Listo, entonces abajo le aparece un botón que dice enviar para calificar. Ya les voy a decir quiénes quedaron como borradores, pues, para que lo reparen y lo revisen. Vean. Acá, Andrés Felipe Castrillón, enviado. Margaret, enviado. Jonathan, enviado. Miguel Ángel, me quedó como borrador. Le faltó darle al botoncito enviar para calificar. Tatiana me quedó como borrador también, vean. Le faltó darle al botoncito enviar para calificar. Cristian Camilo ya lo mandó. Andrés todavía está sin entregar, y Jorge también está sin entregar, y Daniel también está sin entregar. Y Dani también está sin entregar. Pues no hay problema, como les digo, esto le vamos a dar continuidad. Bien, listo. Entonces, en la plataforma, pues a mí me aparece así porque pues, yo soy el profesor, a mí no me aparece para subir el trabajo. A ustedes sí, por acá les dice un botón subir archivo, subir tarea. Entonces ustedes le dan clic, cargan el archivo y después de que lo carguen, por acá abajo les aparece un botón que dice enviar para calificar y entonces le dan clic ahí, porque si no se les queda acá en borrador. De todas maneras no hay problema con los borradores porque yo los puedo ver, yo los puedo acceder. Por ejemplo, si yo quiero ver acá el de Miguel, no, el de Tatiana, que acá, borrador. Entonces yo lo puedo abrir, yo cuando lo voy a calificar, a mí me deja abrir el archivo y lo puedo leer. Pero no, pues denle en el botoncito, simplemente enviar para calificar y listo. Al principio del módulo, al principio en la plataforma, para que refuercen acá al comienzo donde está la bienvenida, hay un tutorial, un video tutorial, se llama subir tareas. Entonces, ahí les explico, ahí sí paso a paso cómo lo hace, desde el perfil de un estudiante, porque el perfil mío de profesor no me saca las mismas pantallas de ustedes. Pero aquí sí lo hago con el perfil de un estudiante, entonces les sale lo mismo que les va a salir a ustedes. Entonces, los invito a los que no lo han visto, por favor que lo vean, para que suban las tareas sin ningún problema. Bueno, entonces me regreso, después de hacer esta pausa, o este paréntesis acá. Entonces les decía, me voy a volver a compartir el documento de la sesión del día de hoy, entonces vuelvo al PDF. Entonces, el ejercicio continúa. Entonces les digo, ya la primera era objeto de estudio, o sea, la idea y el planteamiento del problema, que fue lo que me presentaron hoy. La segunda parte va a ser la justificación y los objetivos, y la tercera va a ser la hipótesis. Entonces, vamos a mirar cada una de estas. Entonces, de lo que ustedes ya me presentaron, vamos a pulirlo un poquito. Acá en este documento, ustedes van a encontrar, entonces, pautas para la construcción del objeto de estudio. Para pulirlo. Profe, qué pena interrumpirlo. Digamos, en la elaboración de ese documento, cogemos lo que ya tenemos y lo, digamos, para el próximo trabajo, lo que ya le enviamos, supongamos, sí, ¿cierto? Más lo que vamos a hacer y lo juntamos, pero pues le tratamos de dar, como de acomodarlo más a la norma para volverlo más presentable. Exacto. Y ya al final, y se le envía ese, ya al final se le puede enviar todo el documento, desde el primero, el segundo y el tercero modificado ya todo, normas para todo. Exactamente, Jonathan. Ese es el ejercicio. El primero ya, listo. Ahora para el segundo, pues, abren el mismo documento, el primero que hicieron. Le aplican entonces a mí me toca que hacer es una reestructuración de documento que... No, ni lo voy a mostrar, que me hace pasar es como una vergüenza. No, fresco, pero la idea es pulir el ejercicio, ojo, pues por eso es este tipo de actividades. Entonces, es trabajar sobre el mismo. Entonces ya me presentaron la primera parte, listo. Para la segunda, entonces viene lo que ya me presentaron y si le tienen que hacer algunos cambios se los ajustan, no hay problema, más lo que corresponde, en este caso justificación y objetivos. Y para la tercera pregunta, Margaret,
No, Isleni. Con las voces. Profe, en el caso del planteamiento del problema, cuando se está haciendo esa parte, ¿es necesario hablar de una empresa en específico o uno puede plantear? O sea, yo en este momento todavía no he terminado de realizar el planteamiento, pero entonces quería saber si hay que dirigirse o centrarse en una empresa en especial, o yo puedo globalizar. Pues todo depende del objeto de estudio que tú tengas. Si vas a estudiar específicamente al interior de tu empresa, un problema, listo, no hay problema. Pero si tú deseas estudiar una problemática que se puede presentar en cualquier empresa, ahí no es necesario nombrar la empresa. Y si tú no quieres nombrar tu empresa, invéntate un nombre, eso no es necesario pues que le coloques el nombre de la empresa. Ah, bueno. Es un ejercicio hipotético. Lo que Bueno. sí es que cuando, por ejemplo, si vas a hacer la tesis de grado, ahí sí ya tienes que hablar puntualmente con el nombre real, donde haces el trabajo, ¿no? Ah, no, sí, es que para la tesis, pues ahí sí tendría la Sí, autorización de la empresa, pero pues en sí, este ahora momento no tengo obvio, todavía autorización de la empresa. obvio. Pues Tranquila, para no hay utilizar el problema. nombre No, o algo. a este ejercicio no hay problema, Isdeni, fresca. Invéntese un nombre, o dígalo que lo va a hacer en forma de... Igualmente, Sí, sí, frescos, ahí no hay problema con eso, muchachos. listo. Igual, yo sé que hay un montón de información que es confidencial de sus empresas, y el objetivo pues no es traerlo a la luz pública, ¿no? Ok, eso queda entre alumno y profesor nomás, Sí, sí, no ¿cierto? más. Claro que si ustedes inventan una super cosa, yo me la gorreo. Derechos de autor, Recuerde que la actividad patente, ¿no? está siendo grabada y monitoreada. Verdad. Fallé en el pedazo, yo hasta sí. De pronto salen con una muy buena idea y hay que ir a patentarla antes de que ustedes llenen de plata, yo me quedé por fuera del bus, ¿no? Mentira, no. Aquí es más del ejercicio inicial. Entonces les decía, para que para que complementen lo que acabaron de mandar. Entonces, para iniciar todo trabajo de investigación es indispensable plantear el problema, lo que estábamos pues, hablando desde el principio. Para ello es necesario recordar que una investigación parte de la realidad y particularmente lo que les decía en la clase pasada del interés del investigador. Normalmente la investigación surge de los intereses personales de cada uno de ustedes. Si yo les asigno un tema a cada uno, de pronto no lo hacen de la mejor manera posible, considerando los posibles recursos y apoyos que se necesiten para tal actividad. Entonces, es conveniente que se considere lo siguiente. Entonces, respondan estas preguntas. Si el documento que ustedes mandaron responden a estas preguntas, van bien encaminados. ¿Qué es el tema de investigación? ¿A qué se denomina planteamiento del problema? ¿Qué es la delimitación de un problema? Entonces, antes de arrancar, usted plantea esto. Y si usted lo tiene claro, entonces yo lo voy a encontrar fácilmente en lo que usted me escribió. Un tema de investigación va a estar definido claramente. El planteamiento de su problema va a estar definido claramente, no va a empezar a dar tumbos por aquí y por allá. Y también voy a encontrar fácilmente los límites de su trabajo. Dime. ¿Qué es ya le iba a preguntar eso. Delimitaciones, límites. Ajá, son los límites. O sea, si usted va a hacer el estudio de costos de la empresa XYZ, es el estudio de costos, solamente ese. Porque si yo, por ejemplo, digo, no, voy a hacer un análisis financiero de la empresa XYZ, bueno, entonces dentro del análisis financiero tengo que contemplar costos y tengo que contemplar inversiones y tengo que contemplar un montón de cosas más. No va a especificar en los costos, no, es que yo puse ahí porque se escuchaba más bonito análisis financiero. Entonces yo por eso usé esa palabra, o esas dos palabras. Entonces yo le digo, listo, si usted dijo que iba a hacer un análisis financiero, el análisis financiero contempla esto y esto. Si usted dijo que iba a hacer eso, pues entonces debe cumplir con eso, ¿no? Usted me dice, no, pero yo lo que quería hacer era solamente de esa parte, la parte de los costos. Entonces, bueno, pues escríbalo ahí, eso es delimitar el problema. Entonces, usted se va a ceñir al análisis o a la problemática desde el punto de vista costos. Puede que la empresa tenga un montón de problemas desde el punto de vista financiero, pero usted va a atacar específicamente, pues, acá en la delimitación del problema me lo va a decir. Puede que en la descripción usted me diga, no, es que la empresa tiene problemas de proveedores, puede que tiene problemas con la contabilidad, tiene problemas con el capital, bueno, no sé qué, pero también tiene problemas con la fijación de los precios, por decir algo, o los costos de adquisición de la materia prima. Entonces, en la delimitación usted dice, específicamente este trabajo de investigación está orientado a estudiar los problemas de costos. Y entonces ahí me lo está delimitando, porque puede que el universo sea más grande. ¿Listo? Bueno, entonces... Qué pena, antes de que siga, yo le hago una consulta.
por ejemplo, cuando yo estaba haciendo pues el trabajo, a mí lo que más se me dificultó fue a la hora de plantear la pregunta, ¿sí? Pues es que si dependiendo de cómo plantee la pregunta, mi proyecto se va a seguir desarrollando, ya sea en forma cualitativa o cuantitativa. Entonces, esa parte para mí fue muy enredada. No sé si de Listo, pronto... entonces le voy a dar una recomendación. Todavía no planteé la pregunta. Espere a que escriba la hipótesis. La hipótesis va en afirmativo. Usted dice, la implementación de una estrategia de marketing para la comercialización de productos biodegradables, por poner un ejemplo, generará impacto en la población cartagüeña o en las utilidades de la empresa, o bueno, no sé. Usted dice, usted no está afirmando, usted dice, la implementación de una estrategia de marketing para tal cosa genera esto, produce esto. Usted lo dice en la hipótesis en forma afirmativa. Pero cuando tiene que escribir la pregunta, entonces usted eso mismo que escribió en afirmativo lo vuelve pregunta. Entonces dice, abre pregunta, ¿la implementación de una estrategia de marketing mejorará los ingresos de la compañía? Y cierra pregunta. Entonces, cambia ya no en afirmativo como en la hipótesis, sino que queda en pregunta o en interrogativo. Y listo. Entonces, cuando usted llegue a la hipótesis, entonces se devuelve y escribe la pregunta. Ahí no hay tanto dilema por eso. Como les digo, es una revisión constante y una actualización constante. Así es más fácil. Ojo, así es más fácil. Porque cuando usted llega a la hipótesis, usted dice, listo, yo lo que quiero hacer es esto. Entonces usted lo pone en afirmativo. Usted asume que lo que va a hacer va a tener los frutos que usted espera. Entonces, plantea su hipótesis y en esa hipótesis o con base en la hipótesis que plantea, entonces escribe la pregunta. Esta misma afirmación la escribe pero en forma interrogativa y listo. Entonces ahí no tiene que desgastarse tanto en la pregunta. ¿Listos? ¿Otra pregunta, otra duda? No, gracias, profe. Listo, seguimos para acá. Entonces, aquí decimos que el planteamiento de un problema es la delimitación del objeto del estudio. El objeto del estudio es la idea del problema. Como les digo, puede ser muy general. Pero el planteamiento del problema es la delimitación. Es ya específicamente en dónde me voy a centrar. Nos dice que es la primera etapa en un proceso de investigación. Se debe identificar la diferencia entre tema de investigación y objeto de investigación. Ojo, una cosa es el tema y otra cosa es el objeto. Pero aquí me hablan de qué es el tema y de qué es el objeto. Entonces acá dice, el tema es el interés del saber algo de una o varias situaciones que se expresa con una frase o enunciado. Por ejemplo, la contaminación ambiental, ese es el tema general. El cáncer, ese es el tema general. El ajedrez, ese es un tema general. La esquizofrenia, ese es el tema general. El objeto de investigación es el fenómeno real que existe en el universo, independiente del interés del investigador, y al que éste se refiere de forma precisa, objetiva y comprensible. No puede explicarse de forma inmediata, por lo que permite el desarrollo de la investigación. Entonces, hay que pulirla. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de la esquizofrenia, ese es el tema de investigación. Pero ¿cuál es el objeto de investigación? Entonces ya puntualmente, porque es que hablar de la esquizofrenia me puede tomar toda la vida. No sé cuántos científicos en el mundo tratan el tema de la esquizofrenia. Entonces, yo tengo que, en este tema de investigación, centrarme en una cosa específica. Entonces yo no sé, por ejemplo, me invento cualquier cosa. Yo no sé nada de esquizofrenia, pero me invento cualquier cosita. Profe, ¿Dónde se perdió? cuando se habla de tema de investigación y el objeto de investigación, Ajá. ¿esto va después del planteamiento o antes del planteamiento se pone el tema de investigación? No, eso va al principio. Esto es lo que usted plantea. Aquí podría decir que el tema de investigación es más como la idea general, la idea generalizada. Entonces, por ejemplo, usted va a hablar de problemas logísticos en la empresa XYZ. Entonces, el tema de investigación va a ser la logística, por decir algo. Pero su objeto de investigación, usted no va a hablar de todo el proceso logístico en su empresa. Usted detectó dentro de todo el proceso una falencia. ¿Cómo adivinó que ese era mi tema? Yo no sé, me estoy inventando acá cualquier cosa, no sé. Entonces, dentro de todo el proceso logístico que se da alrededor de la empresa XYZ,
Entonces, usted detectó y se va a centrar, entonces, por ejemplo, en el bodegaje, yo no sé, o en el despacho, o en las rutas de despacho de la mercancía, no sé. Digamos que en todo el proceso logístico hay un montón de elementos que lo conforman, pero entonces ese es el tema general, la logística de la empresa XYZ. Pero su objeto de investigación va a ser específicamente los problemas o las rutas, asignación de rutas, por ejemplo, de rutas de despacho, rutas de distribución. Entonces, ese ya es el objeto de investigación. Entonces, usted ya me está diciendo, listo, yo voy a tratar un tema de investigación sobre la logística en mi empresa, pero puntualmente, entonces precisamente voy a hablar de rutas de distribución. Ah, listo, o sea, que ya está siendo precisa, ya es objetivo y es mucho más comprensible. Porque si usted me dice, no, profe, yo quiero investigar sobre la logística de mi empresa, yo le digo, ¿pero qué? No, sobre la logística, ¿pero qué? Ah, no, es que dentro del proceso de logística hay un montón de elementos que constituyen ese proceso. Entonces, uno de esos, digamos, dentro de la cadena logística, uno de esos es rutas de distribución, las rutas. Ah, bueno. Entonces, usted me dice ya después en el planteamiento, ya en la descripción del problema, me dice, al interior de la empresa XYZ actualmente se utiliza tal método, tal algoritmo, tal proceso para la asignación de rutas. Pero esto está generando represamiento de mercancías o quejas por parte de los clientes porque la mercancía no llega a tiempo o hay mucha No diga más porque está haciendo todo mi trabajo. ¿Cómo así? Ah, pues madre, no, pues no, ni que voy a ir a hacer el chance ya entonces porque de pronto me lo gano. No me va a decir que yo no he leído todavía su trabajo que usted ni me lo ha mandado. No, porque es que me falta terminar la parte en la conclusión, cómo solucionarlo, qué posible solución, pero lo que usted está diciendo es prácticamente lo que tengo. María. Bueno, yo no sé. Bueno, pero yo me estoy inventando cosas acá, ¿no? No es que yo trabaje con usted, no lo van a pensar los demás estudiantes, ¿no? Entonces, ahí ya usted está siendo precisa, objetiva y comprensible. Entonces, ya ya cuando me empieza a describir el problema con esas cosas que le estoy diciendo, entonces ya empieza a hablarme puntualmente de ese problema, de las rutas, por ejemplo. Entonces, ya, listo. El tema de investigación es la logística, listo, muy bien. Y el objeto de investigación van a ser las rutas, listo. Y entonces ya, cuando empiece a hablar en su trabajo, ya específicamente me va a hablar de rutas. Puede que dentro del proceso logístico hayan muchos más problemas o existan muchos más problemas, pero usted se va a centrar en el de rutas. Entonces, listo, ahí está. Entonces, ahí ya tengo claro el objeto de investigación. Entonces, ya pulí la idea. Ahora sí puedo empezar a escribir, ya estoy delimitando. Bueno, ya pulí la idea y entonces dentro del proceso de delimitación, entonces, primero, espacio físico-geográfico. Es fundamental que usted diga, en la empresa XYZ, en Colombia o en el Cartago o en el Valle o no sé qué. Yo no sé si su empresa es nacional, si es regional o si es municipal. Entonces, si es nacional, entonces pues ya usted me dirá que en Colombia. O si exportan, entonces ya me dicen a nivel local, bueno, a nivel nacional e internacional. Bueno, ya es de la característica de. Si la empresa solamente trabaja aquí en Cartago, entonces, a nivel local, a nivel municipal, pues por decirlo así. Entonces, ¿dónde se hará la investigación? Entonces, yo voy a trabajar con todas las sedes nacionales de la empresa. No, yo la voy a trabajar en la sede de Cartago. O yo voy a trabajar con las sedes del eje cafetero. Entonces, uno delimita eso. Uno dice dónde voy a investigar. Tiempo. ¿Cuándo lo voy a hacer? No es lo mismo analizarlo hoy, 2 de septiembre de 2020, o bueno, me vuelvo 2 meses o 3 meses. Junio de 2020 en plena cuarentena, que haberlo hecho hace un año, junio del 2019, porque las condiciones eran completamente diferentes. Entonces puede que el problema se comporte de una manera muy distinta. Por eso es muy básico, es fundamental el tiempo. Hay que mencionar el tiempo, la posición geográfica, ¿en dónde? ¿Cuándo? Sigo, en la delimitación. Semántica o estudio exploratorio, por ejemplo, esclarecer de manera objetiva los significados de las palabras, categorías o símbolos utilizados en la investigación. Entonces, mucho cuidado con el lenguaje que utilicen. Entonces, como el ejemplo que les colocaba ahorita, pues no es lo mismo decir estudio financiero o problemática financiera de una empresa, porque
desde el punto de vista financiero hay muchos aspectos a tocar, que centrarme específicamente, por ejemplo, en precios o en costos de materia prima. Entonces, desde el punto de vista semántico hay que ser muy cuidadoso con las palabras que utilizamos, porque por tratar de escribirlo bonito, de que suene lindo, de que cuando leamos se escuche muy bonito, de pronto nos estamos clavando el puñal nosotros mismos. Entonces, hay que ser muy claros y muy precisos y muy directos con el lenguaje. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, por el significado de las palabras. Muchas veces empezamos a escribir y queremos descrestar y entonces empezamos a buscar unas palabras muy rimbombantes, bueno, muy exclusivas, y muchas veces no tenemos ni siquiera claridad de qué significado tiene la palabra y a veces la embarramos. Entonces tengan mucho cuidado con eso, utilicen el lenguaje de una forma correcta y traten de ser muy precisos y muy exactos con las palabras que utilizan para no crear de pronto malos entendidos o de pronto pues, dar a entender cosas que no son. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Bueno, por acá nos dicen que por lo que debemos comprender para producir un conocimiento científico es necesario un sustento teórico y metodológico que sirva como fundamento y punto de partida de la investigación. ¿Ves? Consultar bibliografía es fundamental, pero no cualquier bibliografía, lo que les decía la semana pasada, creo que era. No me voy a remitir al Rincón del Vago, ni a Wikipedia, ni a Tareas Plus, ni a Todo Tareas. Bueno, tratemos de buscar bibliografía especializada en el tema. Entonces, si vamos a hablar de logística y si vamos a hablar de rutas, hay autores que tratan y abordan la temática. Tenemos libros que hablan de eso. Entonces, pues, si nos vamos a limitar a Rincón del Vago o a Wikipedia, pues, va a ser muy deficiente la investigación que hacemos. Pero si yo me remito a autores, no tengo nombres, pero a Pepito Pérez, que escribió no sé qué libro de logística y trata específicamente el tema de rutas, entonces, pues citémoslo. El hombre tiene renombre y es un libro o artículos de revista, pero revistas especializadas en el cuento, ¿no? Entonces, esas las vamos a traer. Entonces es fundamental esa consulta bibliográfica especializada, ojo. Pues de ahí que tú, como futuro investigador, tengas como tarea primordial revisar lo que han dicho otros sobre el tema que te interesa investigar. Ya no te puedes quedar con lo que propone una enciclopedia, Wikipedia, o un libro de texto, por ahí cualquier librito, Coquito lee o Coquito escribe, no. Puesto que ellos te acercan superficialmente al tema. Ahora, para el tratamiento de problemas se requiere la selección de teorías, la revisión de conceptos y el análisis de elementos. Entonces, ojo con eso. El tema de investigación por naturaleza nos conduce hacia conceptos y teorías que se necesitan para poder desarrollar la investigación. Al elegir un tema de investigación se está seleccionando de una vez el universo. Por eso la selección del tema debe pensarse con detenimiento. Un buen consejo es que intercambies opiniones y dudas con tus compañeros. De igual forma, la enunciación del tema a investigar descubre al objeto de estudio, que es el fenómeno del universo del cual se obtendrá información y conocimiento. Por ahora, no se preocupen mucho por darle un título a su investigación. Cuando empiecen a construir todo esto, ahí le van dando forma al título. Por ahora, muchos se centran inicialmente en escribir el título. El título lo pueden escribir al final. Ahí no hay problema. ¿Ves? No se preocupen tanto por el título, después le dan forma al título. De igual forma, la enunciación del tema a investigar descubre a los... ya lo he dicho. También es importante considerar la delimitación de recursos. Ojo, fundamental, delimitación de recursos, ya que se deben identificar los materiales con que se cuenta para efectuar la investigación. El acceso a personas, qué tan fácil o qué tan difícil puede ser, si lo puede o no lo puede tener. A material bibliográfico, si requieren recursos económicos, a la disposición de. Entonces, mucho cuidado con eso también. Al tiempo, también el tiempo es un recurso, entonces también tenemos que tener en cuenta esos detalles. Bueno, por acá me hablan también de, con respecto a la elección del tema, entonces deben de considerar el tipo de trabajo que se va a realizar, el propósito de la investigación, el conocimiento sobre el tema. Normalmente ustedes investigan sobre temas, como les decía, de su interés, o sea, cosas que ya conocen. ¿Ves? Isleni trabaja en logística, entonces está metida por el cuento de la logística porque ya tiene una idea de eso.
Jonathan en este momento está trabajando con tratamiento de agua, entonces él quiere investigar sobre tratamiento de agua, entonces hágale. Andrés también creo que me dijo que estaba trabajando con tratamientos de agua en la empresa de él también. Tatiana me habló que quería investigar acerca de toda la parte administrativa de la empresa. Bueno, se va a centrar específicamente, creo que me dijo en precios, creo que fue que me dijo. Entonces, se va a empapar del Sí, tema. profe. Sí, y hay un interés sobre el tema, entonces se va a empapar sobre el tema. Entonces ella va a consultar diferentes autores desde el punto de vista administrativo, económico y financiero, qué opciones o qué métodos o qué estrategias hay ya definidas para fijar precios de productos. Entonces hay diferentes formas o diferentes métodos para la asignación de precios de productos. Entonces ella se va a empapar de eso, va a conocer un poco más en profundidad ese cuento. Y cuando vaya a tomar la decisión de fijar precios de los productos de la empresa familiar de ella, entonces va a acudir. Yo considero que para mi modelo de negocio la mejor estrategia de precios es la de fulanito de tal. Entonces todo depende mucho del contexto. Entonces yo no puedo decirle, no, utilice tal modelo que ese es el mejor, no, porque eso depende del contexto. Si usted está en un contexto como el de Cartago, por ejemplo, acá se compite mucho, es por precio, no por calidad. Entonces usted me va a decir, no, pero es que mis productos son de muy buena calidad, yo no los puedo dar a ese precio. Entonces, entonces hay que buscar otro mercado. Porque si yo lo salgo al mercado con un precio muy superior al que hay ahorita, el consumidor cartagüeño promedio se fija más en el precio que en la calidad del producto. Entonces, muchas cosas como esas. Entonces, a tener pues en cuenta todos esos elementos. Entonces, es fundamental considerarlos. Por acá me habla de unos factores subjetivos y otros objetivos. Entonces nos dicen que los subjetivos se vinculan de forma directa con el investigador. Mis gustos, mis intereses, mis afectos, por decirlo así, son subjetivos. Esos son propios del investigador, son inherentes a mí. A mí me gusta tal color, yo tengo inclinación por tal partido político. A mí me gustan las mujeres de tal y tal forma, o tal y tal estilo, de tal y tal característica. Esos son factores subjetivos, son inherentes a mi persona. Entonces, puede que en mi investigación se vea un poco permeada por eso. Entonces, hay que tratar de... Todo depende del modelo, del método de investigación que utilizamos, ¿no? Pero, pues, hay que tener presente que está ahí. Los objetivos se refieren primordialmente a las características del tema, la utilidad, la factibilidad, la originalidad, la particularidad, la actualidad. Entonces, si me van a hablar de precios, por ejemplo, hoy en pandemia, es ajustar política de precios para hacerle frente a la crisis económica que tenemos en la actualidad debido a la pandemia. Listo, es un tema actualidad. Particularmente, bueno, en la empresa no sé qué, y lo que quiero son los precios en tal parte o en tal sector o en tal región. Originalidad, bueno, factibilidad. ¿Es factible desarrollar una política de precios? Claro que es factible, ¿cómo no va a ser factible? ¿Es útil? Claro que es útil, porque eso va a contribuir al mejor funcionamiento de la empresa o de la compañía. Por poner algunos ejemplos, pues. Y nos dice por acá al final, recordemos que cuando el... Profe, pero tengo entendido que si se llega a precios con varias empresas, uno es monopolizar el mercado. Sí, hay que tener en cuenta todo eso, por eso les digo que dependiendo de las características de... Por ejemplo, si usted está solo en la región, usted está solo en la pista, pues por decirlo así, usted puede fijar el precio que quiera, ¿no? Por ejemplo, el primero que saque la vacuna a los rusos, supuestamente, se pueden en ese momento dar el lujo de poner el precio que quieran. En ese momento lo pueden hacer, si ya la tienen realmente, si es efectiva, porque nadie más la tiene. Están solos en la pista. ¿Cómo que no? Venezuela en septiembre. Bueno, listo. Estoy colocando un ejemplo, ¿no? Pues hasta el momento los únicos que han pronunciado ya oficialmente los rusos, pues no sé qué tan cierto sea, pero se supone que la tienen. Entonces, ya, si usted está solo en la pista, usted le puede dar el precio que quiera. Si tiene competidores, 2 o 3, y se pone de acuerdo con ellos para fijar precios, como muchas empresas en nuestro país, eso se llama monopolio. Son 2 o 3 nomás, y ellos se ponen de acuerdo, así como pasó con el papel higiénico, por ejemplo. Pues, sin tocar a la empresa, pues que varios de ustedes trabajan ahí, ¿no? Pero pues nada que hacer. Entonces, por ejemplo, esa empresa, según las investigaciones, ¿no? Presuntamente se puso de acuerdo con, pues, eso fue el tal famoso cartel del papel higiénico y la servilleta y no sé qué. Entonces,
se pusieron de acuerdo con otras empresas del sector para fijar precios. Entonces eso es monopolio. Porque, pues, bueno, dentro de, por lo menos las leyes colombianas no está permitido ese tipo de políticas de precios, o esas estrategias. Entonces, la cuestión es empaparnos bien del tema, por ejemplo, específicamente ese, para poder abordarlo con suficiente conocimiento de causa. Bueno, y la otra partecita aquí para terminar ya por el día de hoy es el planteamiento del problema, pues ya teniendo la idea o el tema de investigación, el objeto de investigación, entonces visualizar también, además de visualizar el problema, también se debe plantear en forma adecuada, entonces ya simplemente plantearlo. El planteamiento señala la dirección del estudio para conseguir los objetivos. Entonces, aquí ya una descripción más, me imagino que fue lo que más hicieron ustedes, una descripción de la problemática y para dónde querían coger o para dónde o qué rumbo quieren tomar. Entonces, acá nos dicen que es fundamental distinguir entre los diferentes problemas, los problemas a investigar, los problemas de investigación y los problemas que se presenten durante la investigación. Y los mismos problemas que puedan tener el mismo investigador o la persona que realiza la investigación como tal. En este sentido, no es recomendable que un problema de investigación se enmarque en los intereses, prejuicios o preferencias de la persona que investiga. Sin embargo, si estos fueran el objetivo de la investigación, esta situación sí se podría comprender. Separar esto de esto es complicado, porque de todas maneras se tiene un interés particular sobre lo que está investigando, entonces aquí está muy relacionado. Es muy difícil no tener esa relación que está ahí. Entonces el planteamiento del problema se debe desarrollar tres elementos o tres aspectos. La descripción, una descripción general del problema, los elementos del problema, cuáles son las partes que conforman el problema. Les recomiendo construir un árbol de problema, una estrategia, por ahí hay varios, hay espina de pescado, o hay varias estrategias para determinar los elementos de un problema, diferentes métodos, pues hay diferentes posibilidades, y la formulación del problema, ya para escribir la pregunta como tal, como les digo, la pregunta la pueden dejar para después de que tengan la hipótesis. Y esto, pues entonces un poco dándole, bueno, acá hay otro poquitico más, dándole un poquito de claridad pues a lo que ustedes me acaban de presentar. La próxima semana entonces hablamos de lo que les corresponde para el siguiente bloque, que es la justificación y un poquito los objetivos, y sobre la última parte hablamos ya en la tutoría siguiente, entre 15 días, un poco sobre la hipótesis. Y con eso ya le vamos dando forma a esta primera partecita. Si ustedes se dan cuenta, este es el primer bloque o el primer capítulo de el proceso o un proyecto de investigación, esta partecita. Estamos en la parte inicial. Entonces, pues la idea es que ustedes Profe. Miren, escucho. Pero entonces lo que subimos a la plataforma, ¿usted nos comenta pues como alguna corrección o...? Sí, señorita, yo lo leo. Esta semana me voy a la tarea de leer lo que me escribieron y les hago los comentarios. Pues igual no es tan largo, yo lo hice muy cortico. No, imagino que no creo que ninguno de ustedes me haya escrito más de 2 o 3 páginas, pues, no creo. Yo ni la página. Una página, bueno, vamos mirando a ver cómo está la cosa. Bueno. Sí, yo le hago los comentarios respectivos, lógicamente. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? Ninguna, todo está claro. Sí, profe, todo claro hasta el momento. Bueno, entonces los invito nuevamente a trabajar la norma APA. Ustedes empiecen a aplicarle norma APA a los documentos que van construyendo. ¿Listos? Bueno, no siendo más, muchachos, me despido. Que tengan un feliz fin de semana. Se cuidan mucho y nos veremos la próxima semana. Descansen. Listo, profe, hasta luego. Gracias, profe, buen día, buenas noches. Cuidan. Hasta luego, profe, buenas noches.